¡Felicidades, Yago! Ya sabes que puedo morir por mi enfermedad. Quería pedirte si a partir de ahora me puedes grabar. No creo que sea el lugar para hablar esto. Sí, pero de esa forma, aunque me vaya, podrás recordarme. ¿Lo harás? Vale. Hoy mamá no ha tenido que ir a trabajar a la tele. Hemos venido al acuario. ¡Fua! ¡Qué pintón! ¡Wow! ¡Un gato! Esto no hace falta que lo grabes. ¿Cuántos puntos le das a la comida que hizo papá? Un 9. Hoy van a hacerme unas pruebas en el hospital. Es más cómodo de lo que parece. ¿Cuántos puntos le das a mi plato? Un 2. La comida ya no me sabe a nada. No mejoro nada. Y creo que no voy a mejorar ya hasta que me muera. A mí no hace falta que grabes. Ya pasé las 10 horas de vídeo y mamá está muy mal. Y yo no puedo pensar nada. Así que no estoy triste. Bueno, sí lo estoy. Vamos. Mamá está en sus últimos momentos. Quiere que la grabes hasta el final. ¡Yago! ¡Ven! ¿Dónde vas? ¿Qué os ha parecido? Hermano, Increíble, bro. Pero escúchame, ¿tú has visto el CGI? Si estaba mejor hecho, hermano, los Looney Tunes en 2012, hermano, que el CGI de esta. Me parece una vergüenza, la verdad. Si estáis viendo este vídeo, yo ya me he quitado la vida. Lo hice saltando desde el hospital en el que murió mi madre. ¿Sabéis cómo se sientan que se rían de uno, de su vida? Muchos estaréis pensando, ¿y se suicidó solo por eso? Si pensáis eso, a lo mejor vosotros también deberíais. Goodbye. Oye, ¿te vas a matar? Te digo porque si vas a hacer, mejor vete al hospital, David. Porque si no, esto le vas a dar muy mala reputación. ¿Y es el chico de clase que hizo la película? Sí, ¿por? Ven. Oye, pero ¿qué hacemos? No se solamente se ven pelis. ¿Pero qué hacemos viendo esto? Y además, ¿tú quién eres? Te diré cuando estés callado unas 9 horas más. ¿Qué? Vamos a ver 4 pelis. Dándolo ya, que es muy tarde. Han estado muy bien las películas, pero ¿tú quién eres y por qué me las has puesto? Ah, que no te lo he dicho. No. Tú no ves muchas películas, ¿no? Bueno, solo las que echan por la tele. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque si quieres hacer buenas películas, tienes que ver muchas películas. ¿Eres entonces de las que tiene un problema con mi película? Sí, he hecho muchos. Me sorprendió. Me gustó mucho cómo se confundía la realidad con la ficción y sobre todo que no me aburrí, pese a que daba como 20 minutacos. Entonces, ¿te gustó o no? Me encantó. Me gustó muchísimo. Pero también me frustró muchísimo. Porque yo era la única que lloraba y los demás solamente se reían. Por eso quiero que hagas otra película. Y te voy a ayudar. Estoy segura que soy la que más películas ha visto aquí. Todos los días vamos a ver películas juntos aquí. Y quiero que hagas llorar a todos. Me parece bien, pero
¿Tú quién eres? Soy el encantador. Un placer. Hola a todos, he vuelto. Y sigo vivo. He vuelto, papá. ¡Ah, qué bien! Sí, la vida es bella, es hermosa, brilla. Me encanta, me encanta. Todo lo que dije antes eran tonterías. Si alguien está pensando en quitarse la vida, no lo hagáis. En algún momento llega una mejoría. En fin, eso fue todo. Viva la vida y nos vemos. Y todo termina con el prota siendo más optimista. ¿Qué te parece? Vamos a comprar la cena. Y vamos a ver 3 películas todas las tardes. Venga. Hasta mañana. Hasta mañana. Pero también vamos a ver pelis los sábados. ¿Algún problema? Voy a estar todo el día con esta película. Vale, chao. ¿Te gustan los clichés? Lloraste cuando murió la heroína. Análisis tan vacío, lloré porque la vida protagonista y la mía eran muy parecidas. Y aparte, levantas los dedos en señal de paz cuando gana la heroína. Sí, puede ser. Tú gritas sí cada vez que personas en la pantalla. Eso no es cierto. A lo mejor ahora sí conscientemente. Yo no haría algo tan vulgar. Que sí, Que no, que sí, que no, que no, que no. que sí. Sí, ¿Ves? el que veo. Ah. Pero... Que si no, no me puedo... calles. No me puedo concentrar. calles. Que no me puedo concentrar, ¿Ves? dime qué pasa. ¿Ves? ¿Pero qué te pasa? Creo que ya podrías escribir el argumento de tu peli, ¿eh? ¿Yo? Claro que más sí, ¿no? Estoy seguro de que tú puedes hacer una historia mucho mejor. Has visto muchas más películas que yo. No, no puedo. Yo me he enamorado. ¿Qué? ¿Te estás confesando? No, idiota. Además, si la hago yo, no puedes demostrar lo mucho que vales en el festival del instituto. Bueno, tienes razón. Esto es un rollo. Aburrido. Mejorable. Aburrido. No sé. No sé cómo hacerlo, he hecho 20 versiones. Ya no sé qué es interesante. Yo sí que lo sé. Tienes que escribir con confianza y ya está. Por cierto, ¿por qué estás tan lejos? Quería preguntarte una cosa. Ya no sé qué te pareció interesante de mi película. Pues para empezar, el principio de la película me pareció muy bueno. No sé, que explotase el hospital estaba muy bien. Pero ¿no crees que es un poco cruel obligar a tu propio hijo a que te grabe cuando te estás muriendo? Por eso cuando explotó, me alivió bastante. También cómo grabas a tu madre. La sacaste muy guapa. Si me sacasen así de guapa, sería muy feliz. ¿Y tu personaje? Fue el mejor. El título de la película es sobre tu madre, pero el que me abrió fuiste tú. Por eso yo quiero que para la siguiente película no salga otro. Tienes que salir tú.
Papá, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en mí? Películas. Eso es, películas. ¿Y cuando piensas en mis películas? Pues... explosiones. Sí. Sí. Explosiones. Siempre has tenido mucha fantasía. ¿Fantasía? Sí, fantasía. Recuerdo cuando eras pequeño y dibujabas en la guardería y me ponías con alas de dragón. Era muy curioso. Pero... ¿por qué sigues grabando? El chico protagonista recibe un teléfono móvil de su madre y le dice: puede que yo muera por mi enfermedad, quiero que me grabes a partir de ahí. Pero. ¿Esa no es la historia de tu primera película? Tiene continuación. Vale. Entonces, el protagonista no puede grabar la muerte de su madre y se burlan de su película. Decide suicidarse en el hospital y al dirigirse a la azotea aparece una chica vampira y se lo llevará todo hasta su casa. Cuando el chico piensa que le va a chupar la sangre, le empieza a poner un montón de películas. Entonces la chica vampiro le pide que haga otra película. Eso es. Tras eso, los dos ven muchas películas y piensan historias. Y el resto no lo he pensado. Pues hazlo ahora. El problema que tiene el protagonista creo que no es que se hayan burlado de mi película, sino que no he podido superar la muerte de mi... ya está, el protagonista se arrepiente de haber huido por no grabar la muerte de su madre y entonces, sí, la chica vampiro va a morir pronto y aunque haya vivido más de 1000 años, no quiere que la olviden y quiere que hagan una película sobre ella. El protagonista y la vampira se enamoran y al final, aunque se va debilitando poco a poco, el protagonista consigue grabar su muerte, la que no pudo con su madre, y le da la fuerza suficiente como para grabar más películas y poder vivir de ello. Vale, interesante. ¿Verdad que sí? Y encima además sería una autobiografía. Entonces, además los que han visto la primera les gustará. Y ya tengo además todos los diálogos grabados, también las reacciones, todo lo de mi madre. Entonces, siguiendo esa lógica, yo soy la chica vampiro. Por supuesto. Además, sí, tienes que ser. Vale, me parece bien. Y necesito que conozcas a mi padre, que el otro día hablándole de la película dijo que quería hablar contigo. Le encanta hablar, así que bueno, ¿quieres? Yo encantada. Vale, gracias. Será un poco pesado. Perdón por interrumpir este momento tan maravilloso, tan idílico que estamos teniendo, ¿no? Pero quiero que prestes mucha atención, Eri. Yago no puede seguir sufriendo como está sufriendo. Yo sé que Yago hizo esa película porque necesitaba dejar el recuerdo de su madre, luchar contra ello, contra ese pesar. Pero se está partiendo, se está rompiendo por dentro, está sufriendo como nunca. Hacía tiempo que no veía a mi hijo así. Te ruego que deje de realizar películas. ¿Qué dices, papá? Yo quiero hacer más... ¡Tú cállate! Eri, yo sé que es doloroso, pero tienes que salir de nuestras vidas. Tienes que salir de su vida. Tienes que dejarle. No puede aguantar tanto sufrimiento. No puedo más. Tengo que proteger a mi familia. Se lo prometí a mi mujer. Corten. Oye, ¿qué tal? Ah, muy bien. Bien. Sí, sí, sí. ¿Eso es todo demasiado? No, para nada. ¿Sabes? Cuando estaba en la universidad, hacíamos obras de teatro, de cine y tal, interpretaba con pues los amigos, los compañeros de clase. Lo que pasa que no éramos nada buenos y no llegamos muy lejos, ¿sabes?
Ahora ya en serio, Eri, quiero agradecerte enormemente todo lo que estás haciendo por Yago. Ah, nada, es un Yago, placer. Yago, gracias a conocerte, es otra persona. Has conseguido que sea, que vuelva a ser él, que sea maravilloso, que sea tal y como es. Es difícil hacer una película, ¿verdad? ¿Cuánto te habéis grabado, más o menos? Como un tercio, creo, sí. Genial, genial. Por cierto, quitando ya todo esto de los diálogos, ¿tú crees que es buena idea que Yao haga la película? Por supuesto. Es que como no haga algo más interesante, le van a humillar otra vez. Y no solamente a él, a mí y a ti. Eso depende de los espectadores, Eri. Ellos tienen la última palabra siempre. Tienen sus penas, sus alegrías, sus sentimientos, sus tristezas. Pero eso queda reflejado en la película de una forma o de otra. Y al final es el director el que puede quedar lastimado. Por cierto, es una buena frase para la peli, ¿no? La verdad es que sí. Podemos meterla antes del viaje. Oye, Eri, ¿Mm? ¿no eres un vampiro? ¿No te afecta la luz del sol? Bueno, un poco, pero tampoco mucho si no estoy mucho tiempo debajo de él. ¿Y las estacas o el ajo? Odio el ajo y la cebolla también. ¿Y cuántos años llevas viva? Como unos 200.000 más o menos. ¿Ala? ¿Y cómo te sientes? Pues es horrible, ¿sabes? Todo el mundo muere antes que yo. Pero bueno, es lo que te es inmortal. Por eso tengo un poco de envidia de ti. ¿Por? Cuando estés menos a tu madre, puedes ver la película siempre que quieras. Eres la única que habla bien de mí. La única que ve películas conmigo, que actúa para mí y además gratis. ¿Dejarías que te chupase la sangre? He venido a ver cómo estabas. ¿Estás grabando? Sí, ¿por? Te he mandado un vídeo a ver si te anima. A ver. ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto a alguien cagar en una película? Es que como grabé a mi madre y al final no pude meterme a mí en la suya, No, pues qué asco, ¿no? pensé que sería buena idea. Si te hace gracia tengo más vídeos parecidos, por si quieres que te los ponga cuando mejores. Yo no voy a mejorar. ¿Eh? Porque yo no voy a mejorar. Es ese tipo de enfermedad. Yo pensaba que tardaría más tiempo. No hace falta que actúes, no estoy grabando para la película. No es eso. Cuando vi tu película, entendí lo que sentía tu madre. Entiendo qué es lo que significa que es que te laven hasta que te mueras. Por eso la envidia. Hazme un favor, por favor. ¿Podrías grabarme hasta que me muera? Como hemos planeado para tu historia. No, eso es horrible, pero claro que no lo voy a hacer, ¿no? Escuché lo de Eri. ¿No vas a ir a la escuela? Déjame. Yago. Grabé los últimos momentos de vida de mamá. ¿Te gustaría verlos? Yago no ha querido salir del coche. Así que, tal como pediste, yo voy a grabar. Yago, ¿por qué no quiere venir a verme? ¿Por qué no viene? Él no quiere que mueras. Por eso no puede ir a grabar. Ya, siempre igual, siempre. Un inútil. Yago, ¿me quieres grabar ya? Es que no sé qué estás esperando. Empieza ya porque me voy a morir aquí esperando a que empieces a grabarme. ¿A qué juegas? ¿Qué haces? ¿Por qué me grabas con ese encuadre?
No te he dicho que no me grabes así, ¿no ves que me vas a sacar fea? ¿Qué quieres, que todo el mundo se ría de mí? Que te he dicho que no me grabes así, oye. Que ese móvil te lo compré yo. ¡Wow! ¡Un gato! ¡Yago! ¿Pero qué haces grabando gatos? ¿Es que tiene sentido grabar algún gato a estas alturas? Estoy cansada, me cansa. Yo sabía lo que tu madre te estaba haciendo. No hice nada. Discúlpame. Y luego, sin embargo, la película sale tan maravillosa como una buena madre. Maravilloso, maravilloso lo que estás haciendo. Poder recordar a los demás como tú consideras que deben ser recordados. Me han dicho que te han dado el alta. Sí. ¿Puedo grabarte tal y como eres a partir de ahora? Sí, gracias. Pues yo tocas este vídeo. Es de cuando cagué a la intemperie. ¿Yo diste ahí? Sí. Oye, pásame las escenas del viaje. ¿Grabaste el beso? Sí, ¿lo pongo? ¿No quieres grabarlo otra vez por si acaso? Está bien. Me hubiera gustado mucho ver la peli. ¿Qué tipo de película quieres que haga? Pues como la que habíamos planeado desde el primer día, por supuesto. Quiero que hagas llorar a todos. Goodbye, Eri. La verdad es que la chica era mucho más borde de la vida real, pero es cierto que después de ver esta película yo creo que es mucho mejor recordarla así. El protagonista puede grabar la muerte que no pudo con su madre y consigue la confianza de volver a hacer una película y seguir viviendo bien su vida. Fin. Ese es solo el yo de la película. Al yo real no le fue tan bien. Me encerré en mi cuarto sin ir a la escuela después de aquel festival y le dedicaba el día entero a editar la película. Pese a que tuvo buenas críticas, yo sentía que le faltaba algo. Sentía que esa respuesta estaba dentro de las 2728 horas de vídeo que grabé junto a Eri. Seguí con la edición, incluso después de entrar en la universidad. Tenía clases, trabajaba y al final del día editaba los vídeos. Dejé la universidad y empecé a trabajar en una empresa. Conocí a mi familia. Incluso después de eso seguí editando los vídeos. No es que estuviera inconforme con mi familia. Creo que hubiera sido feliz si hubiera visto pasar los días y finalmente morir. Sin embargo, aquel día el coche que llevaba a mi esposa, hija y padre, y que también me llevaba a mí, todo se volvió oscuro y cuando me di cuenta estaba viendo el techo del hospital y me dijeron que toda mi familia menos yo había muerto. Entendí que ya no me queda corazón como para soportar la muerte de nadie más.
Moriré en aquel lugar lleno de recuerdos. Fin. Estás mucho más lejos que antes, ¿eh? Ya lo entiendo. Es una ilusión. No es real. Esta peli está muy bien, pero deja bastante que desear, ¿eh? ¿Sí? Es que hay muchas pelis en las que muere la pareja del otro. ¿No crees que le falta un poco de emoción? ¿Un poquito más de fantasía? Eri, ¿estás hablando conmigo? Él está hablando contigo. Si tienes fantasía. Eras una chica vampiro. Pero eso no es fantasía. Porque sí soy una chica vampiro real. Por eso sigo así de joven. Pero yo grabé el momento en el que morías. Así es, morir. Pero solo aquí. ¿Sabes? El cerebro, al igual que un disco, tiene límites en su memoria. Me mantendré viva si mi corazón sigue saludable. Reviví 3 días después de haber muerto, aunque no me acordaba de nada. La área anterior me escribió una carta para saber cómo vivir ahora. Parece que llevo varias veces perdiendo mi memoria y viendo desde cero otra vez. Parece sacado de película. Pues sí. La película me enseñó qué tipo de persona era antes. ¿Tú estarás bien a partir de ahora? Las personas de tu alrededor morirán. ¿No lamentarás esa vida? Creo que la área de antes no lamenta, pero estaré bien. Porque tengo esta película. Puedo verte cada vez que la mire. No importa las veces que te olvide. Te recordaré muchas veces más. ¿No crees que es algo bonito? Sí, es algo bonito. No quiero ver la película mientras hablo. ¿Me harías el favor de irte? Goodbye, Eri.